Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pasamos muchas horas de nuestros días preocupados por el sustento material, tanto que a veces pareciera que creemos que es el único sustento necesario. Deberíamos preguntarnos entonces sobre nuestra sensación de saciedad. ¿Solo la comida nos sacia? ¿Conocemos acaso gente llena de comida que no se siente satisfecha? Es tiempo de interrogarnos sobre todo lo que nos alimenta,
que no es necesariamente comida. Cuánto recibimos y cuánto damos. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Una vez más nos ponemos ante el Señor, penitentes, arrepentidos. Por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas partieron de Elim, y el día 15 del segundo mes, después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sim, que está entre Elim y el Sinaí. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Moisés dijo a Aarón: da esta orden a toda la comunidad de los israelitas. Preséntense ante el Señor, porque Él ha escuchado sus protestas. Mientras Aarón les estaba hablando, ellos volvieron su mirada hacia el desierto, y la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor dijo a Moisés: yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos: a la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció toda la superficie del desierto, y apareció una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó: este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio un alimento celestial. El Señor les dio un alimento celestial. Los israelitas tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra Dios diciendo: ¿acaso tiene Dios poder suficiente para preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio un alimento celestial. Entonces mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio un alimento celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Les dio comida hasta saciarlos. Hizo soplar desde el cielo el viento del este. Atrajo con su poder el viento del sur. El Señor les dio un alimento celestial. Hizo llover sobre ellos carne como polvo y pájaros como arena del mar. Los dejó caer en medio del campamento, alrededor de sus carpas. El Señor les dio un alimento celestial. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces Jesús les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunos cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos en este caminar siempre de nuestra vida cristiana. Escuchamos del Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 13, las parábolas, ¿se acuerdan? Nuestro estudio bíblico que tenemos también con Ñande Yarañe, hemos tratado y hemos desarrollado bastante este capítulo 13. Recuerden que estas 9 comparaciones que tenemos aquí, estas parábolas que nosotros encontramos en esta partecita, en esta sección, nos invitan, queridos hermanos, a una reflexión profunda en el adherirse a Jesús. En la medida en que nosotros nos adherimos a Jesús, comenzamos también a entender que nuestra vida va cambiando de acuerdo a lo que Él mismo nos va ofreciendo. En la medida en que nosotros nos adherimos a Jesús, entonces, quiere decir que nuestra vida comienza a ser diferente. Pero para eso te va diciendo, para que exista ese cambio, a ver, ¿qué clase de terreno nosotros tenemos? ¿Qué clase de terreno es nuestro corazón? O nosotros mismos, ¿qué clase de personas somos? Y está esta analogía con la tierra. Está esta analogía que hace justamente con el sembrador, que va lanzando la semilla y de acuerdo a los terrenos esta semilla puede germinar o puede morir. Y entonces por eso Jesús, fíjense, dice, les habló extensamente por medio de parábolas y les decía: el sembrador salió a sembrar. Es Dios mismo, es la palabra de Dios, es tu hermano, es tu papá, es tu mamá, en tu trabajo, tu amigo, en fin, alguien que está sembrando, alguien que lanza, alguien que te habla de Dios, alguien que está entonces ayudándote a entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Y dice que al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Aquí entonces ya tenemos directamente qué sucede con esta semilla. Los pájaros las comieron, es decir, o desaparecemos. Ahí luego no hay ninguna posibilidad de que esas semillas puedan germinar. Y entonces es lo que puede suceder también con nosotros. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra de Dios de una o de otra manera? Todos tenemos la posibilidad. Hoy en día nadie puede decir: llega un día tuyo, indarecoy la posibilidad, la agenda mío, veñan de yarañe. Diga tuya. Rejojave, aremandejave, reyujuta, siempre una posibilidad. Hoy en día con los medios de comunicación, con las redes sociales, la radio, la televisión, donde vos quieras. Ya no es simplemente ese medio escrito, que tal vez antes era un poquitito más difícil. O más hanguandea, o peire mañana o peñe pero hanguare leo y
del SIOI, etc. Hoy en día, incluso hoy cuando te envían, ya no es luego tanto ni para leer lo que te envían, sino que vos apretás ahí el play y ya estás viendo como un videíto. En fin, hay de todo, hay tanta creatividad para que pueda llegar la palabra de Dios. Pero ya pues saca poner que peñan de yaras y añande. Entonces tenemos nuestro corazón, nuestro terreno es como este borde del camino. Estamos realmente al borde. Entonces ya en mi de la cristiana, estamos al borde, estamos al límite. ¿Qué anda qué? Pero ciertamente que cuando estamos al borde, no estamos ni para uno ni para el otro. Porque estamos en el borde, o aquí o allá. Pero en este caso, como viene el pajarito, entonces quiere decir que estamos más del otro lado. O una tuña de porque da ya decidir, da ya quejina, ya pita lleva. Ya pita te entre uno y el otro. Y entonces no nos decidimos jugarnos totalmente y completamente por los valores del Evangelio, por un estilo de vida que propone el Señor. Porque entonces la semilla viene a ser la palabra de Dios, pero la palabra de Dios viene a ser los valores, cómo nosotros tendríamos que vivir. El segundo entonces dice que cayeron en un terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Esa es entonces la característica de aquella persona que está entusiasmada, que endubeñan de yarañ, ayer, pobrecó, peixa, pero es cabeza dura. Cabeza dura, ¿qué significa? Quiere decir que va a ver a democracia, lleva. De guará entero va oye mian de iponambaya, iponango la ñan de yarajeya. Iponango la ñan hendúa, iponango. Pero upe vende ya está. Entonces es difícil que entre. Nanemocranin va eve, lleva. Ni caramelo ahí viene yurupe en el sentido de que vos no estás permitiendo que la palabra permee en tu corazón, que la palabra de Dios te pueda convertir, que desde ahora comiences a vivir desde la palabra de Dios. Y entonces eso es lo que te está diciendo aquí. Somos cabeza dura. Upeapere ya lleva. Y ponalo ñejean de ahí, pean de mopotita, y para poner baño. Pero el pato, cloc, gente, yo joina, vea, yo es la hoy que, tranquilo, naje hoy. A veces te añade. Y eso quiere decir cabeza dura, roca. Entonces, somos impenetrables. No dejamos que la palabra pueda penetrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y entonces, evidentemente, que la conversión es imposible. Después seguimos un poco más y nos dice, otras cayeron entre espinas. Y estas al crecer las ahogaron. Esto también nos dice, porque muchos de nosotros estamos en esta situación, estamos con tantas cosas, tantas preocupaciones, y lo que menos nos interesa es hacer un camino de Dios. Nos preocupan más los negocios, nos preocupan más las cosas de nuestras empresas, nos preocupan cuánto dinero ganamos, cuánto perdimos, cuáles son las preocupaciones. Ciertamente que no decimos que esas cosas no hay que atender, porque ni atender a la gente lleva, ni atender a la de puchero. Pero evidentemente que hay muchos que teniendo todas las posibilidades, hasta en Buipama ya no hace falta ni tanto, ¿verdad? Pero sin embargo que están detrás, nunca se satisfacen, porque los bienes materiales nunca nos van a satisfacer, Entonces, parece que el hombre siempre como desea más, pero eso se vuelve una enfermedad, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está diciendo aquí, cayeron entre las espinas, esas son como las espinas, que no te dejan salir. ¿Por qué? Porque te están ahí atosigando, ¿verdad? Y entonces no te dejan respirar. Y por último nos dice que cayeron también en esa tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. Quiere decir que también cada uno produce de acuerdo a sus cualidades y riquezas, de acuerdo a lo que uno tiene en el corazón,
el 100% podemos dar. Algunos de acuerdo a sus cualidades y capacidades el 60%, otros el 30%. Lo importante es producir y lo importante es construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que efectúe la siembra de la semilla del reino continuamente y con toda generosidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros enfermos y separados de comunidad, para que mediante nuestra intercesión encuentren respuestas a sus necesidades, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestras familias, para que crezcan en el amor y nunca murmuren contra Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por todos nosotros, para que sembremos con nuestras comunidades semillas de paz, perdón y solidaridad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Y Dios, que es un papá bueno, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como la hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que la víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra y a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo
Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales, concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel
y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Tus susurros en la noche, por el día proclamaré, eres consolación en la desolación. La noche de terror, pues tengo tu
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre. Hoy leemos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 16, del 1 al 5 y luego del 9 al 15. Leitmotiv, idea central: haré llover pan del cielo. Esto sería para nosotros el maná. En hebreo, maná significa ¿qué es esto? Vaikopea. Upea que dice la maná. Y de ahí viene entonces el pan del cielo. Parece que era como ese pan del cielo, ¿verdad? Esto es teología pura para decirnos que Dios no nos abandona, la providencia de Dios. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto en manos en Egipto de los egipcios cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo les haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. Bueno, ¿verdad? Y entonces comenzamos a criticar Dios que les promete, Dios que dice vamos a entrar en esa tierra que mana leche y miel. Pero upeana la ñanguajeangua, upeaña ñeja ana. Sin embargo, preferimos muchas veces mirar de los bienes pasados o de los bienes de los demás. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Pero el Señor no por eso tampoco se desanima, ¿verdad? Porque el Señor conoce también cómo nosotros reaccionamos dentro de nuestras limitaciones. Pero el Señor nos vuelve a pasar la mano. Y ahora nos dice: yo les daré el pan del cielo. Ciertamente que esta figura teológica es tan importante para cada uno de nosotros, porque con esto estamos entendiendo la providencia de Dios. Dios proveerá, Dios provee. Ñande yara nañanene yay. Ñande yara oñemuipe ñande quere, ñande yara ñande mombarete. Vamos a procurar entender entonces todas esas lindas acciones que el Señor continuamente realiza por nosotros. Lo importante, darse cuenta cuáles son de estas acciones que el Señor continuamente nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.